Hace unos años, cuando yo justo estaba realizando mi grado de Ciencias Políticas, tuve un profesor que me hizo plantearme muchas cosas, en especial hacia dónde debía encarrilarme. Y corría 2019 y me inscribí en una optativa que era campañas electorales. Y eso cambió cambió el destino, mi destino y el de muchos otros que, como yo, decidieron irse por este lado. Y hoy también queremos hacer publicidad de su libro, magnífico, que es la comunicación de gobiernos e instituciones públicas. Con todos nosotros tenemos a Pau Canaleta. ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal? Un placer, muy bien. ¿Cómo se describiría Pau? Esta es nuestra primera pregunta que hacemos siempre en este podcast. Bueno, yo me describiría como alguien que se dedica a la comunicación política y que se dedica sobre todo al apartado de la estrategia. Es decir, no sé si decir un estratega, pero sí que alguien que en todos los ámbitos que abarca la comunicación política, pues siempre se ha centrado en la construcción de estrategias y en un posicionamiento. Y dentro de este mundo, o puede ser real o no, porque con otros invitados también hacemos esta pregunta, es, ¿tienes algún referente, una idea de, ostras, esto me motivó a hacer lo que estoy haciendo o algún referente en general? No tiene por qué Bueno, ser político, ¿eh? yo supongo que al final todos los que nos dedicamos a esto siempre tenemos un poco el gusanillo de que nos ha gustado históricamente la política, ¿no? Ya de jóvenes, etcétera, y que en un momento determinado pues nos seduce este mundo de las campañas electorales, ya sean las Ujú. americanas, las películas, etcétera, ¿no? Por tanto, este factor siempre ha estado y seguramente si rebuscara en mi memoria pues surgiría de aquí, ¿no? De que en algún momento en que ves toda esta fascinación por la carrera electoral, etcétera, pues bueno, que se acaba consolidando y que después la vida te va llevando pues a esto, ¿no? Aunque a mí, yo me he dedicado muchos años a las campañas electorales y quizá me gusta mucho más lo que es la comunicación de gobierno que no las campañas electorales, pero bueno, tenemos que hacer de todo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Los consultores, asesores. eh, También relacionado con el tema de Tony Aira, eh, ¿estás de acuerdo con él con lo del jefe de gabinete, que tiene que ser alguien muy próximo a, digamos, al político en sí, al líder que, bueno, al cliente en sí, o tu visión es más un poco más estar más lejos de él? Bueno, yo creo que el jefe de gabinete es muy interesante, el concepto de jefe de gabinete, porque es diferente en función de los países. Es decir, hay una cultura europea más, dijéramos, más continental, en que el jefe de gabinete no deja de ser un secretario que, bueno, que hace muchas tareas y lleva la agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que en el mundo anglosajón tiene un papel mucho más relevante y es casi, podríamos decir, la figura más importante del gobierno. Esto poco a poco ha ido viniendo hacia aquí y ahora estamos en un periodo que el perfil aquí en Europa no es como lo de los Estados Unidos o Inglaterra, no tiene tanto poder, pero sí que cada vez tiene más poder. Y por tanto, yo sí que creo que ha de ser alguien que entienda estrategia, que sepa gestionar la política, sepa liderar equipos, ha de tener visión comunicativa y visión estratégica y ha de tener la total confianza ¿Y, del político. y crees que siguen, ahora relacionándolo con el libro que estamos hablando ahora, crees que tiene que tener un manual o es algo más intuitivo, más emocional de cara, no de cara a la gente, sino de cara a su cliente? Bueno, un buen jefe de gabinete tiene que tener experiencia en gabinetes. Aunque no sea jefe de gabinete o no haya estado jefe de gabinete, pero sí que ha de saber cómo funciona un gabinete político. Y por tanto, al final, un staff político, un gabinete político, los diferentes miembros que lo conforman, pues tienen unas dinámicas, unas lógicas de trabajo, etcétera, en la que, bueno, al final puedes crear un poco de, ¿no? de pedrera en este sentido y que por tanto un buen jefe de gabinete sale seguro de un gabinete. Es difícil convertirte en un buen jefe de gabinete sin haber pasado por un gabinete. O sin haber pasado por político también, por cliente, ¿o qué es más habitual? No, no, yo, por ejemplo, no sería un buen jefe de gabinete, ¿eh? Depende de los perfiles. Ha de tener también muchas dotes de negociación. Pensad que es la persona que interlocuta más. De hecho, es la cara del gobernante, es quien tiene más información de todo un gobierno, ¿eh? Y Ujú. por tanto, no deja de hacer quien hace buena parte del trabajo
de lo que tiene que hacer el gobernante. Por tanto, sobre todo tiene que tener mucha mano izquierda, de saber negociar, liderar. Bueno, tiene que tener unas características que se adquieren cuando has mamado política y cuando has trabajado en gabinetes. Si no, puedes empezar dentro de un gabinete y con el tiempo conseguir serlo. Bueno, no está mal, no está mal. Entonces, ahora, yo tenía una pregunta un poco curiosa del libro, y es, ¿a quién le recomendarías este libro porque ha hecho mal su trabajo? Bueno, mal. Mm, Podemos ser un poco más suaves si quieres, pero ¿a quién le recomendarías o qué errores has visto tú en los últimos tiempos de comunicación institucional o de comunicación de gobierno hoy? Hay mucha gente a que le recomendaría, ¿eh? Pero básicamente se podría definir en recomendar a aquellos que piensan más en el día a día y no piensan a largo plazo. Es decir, el libro no deja de ser una herramienta que yo, bueno, fruto de mis más de 20 años de experiencia en la comunicación política, intento transmitir a todos aquellos que se dedican a la comunicación y a la gestión política. Y sobre todo intenta recordar que más allá de pensar que cuando estás en un gabinete, cuando llevas la comunicación de un gobierno, una campaña electoral, el día a día se te come. Y por tanto, el libro lo que te intenta hacer es abstraerte un poco y entender que es tan importante gestionar el día a día como gestionar lo importante, como tener perspectiva, como saber hacia dónde vas, cómo dar sentido a la comunicación, cómo tener un proyecto, todas estas cosas que son imprescindibles en los proyectos sin los cuales difícilmente pueden tener recorrido. Por lo tanto, yo lo aconsejaría a todos aquellos, que hay muchos, que seguramente están muy estresados y trabajan mucho, pero que no están haciendo bien su trabajo en este sentido, que no tienen la perspectiva suficiente o no dedican lo suficiente tiempo a analizar la situación, a proyectar hacia dónde se quiere ir, a tener un proyecto importante. Decías que la comunicación es que se te come el día a día, ¿no? Y puede que esto sea también debido a la inmediatez, que 4 años a veces se hacen muy cortos, o incluso que no acaban legislatura algunos periodos electorales, ¿no? Sí, aquí hay 2 cosas. Una es el ritmo de la administración, que cada vez es más lento, ¿eh? Para intentar evitar, pues, los excesos, las corrupciones, etcétera, pues, hemos puesto tantos impedimentos a la administración que tirar adelante cualquier proyecto es mucho más difícil que hace unas décadas, ¿no? Por tanto, hay un ritmo lento pero es que además, a menudo hay muchos gobiernos, muchos gobernantes que llegan a poder sin tener un proyecto, sin tener un plan. Ujú. Y yo por eso les recomiendo que, aunque se encontrarán que la burocracia, la administración es muy lenta, es importante tener muy claro qué harás, ¿eh? No solo los 100 primeros días, sino durante los 4 años. Es cierto que el plazo es corto, ¿eh? Y lo ideal serían 8 años, pero también es cierto que es suficiente para que la gente valide o no si el proyecto que está gobernando pues, se merece recobrar la confianza, ¿no? Por tanto, yo creo que 4 años está bien si se hacen bien las cosas, pero sobre todo tener muy claro qué harás desde el primer día. Y esto, aunque parezca mentira, no es muy común, no es muy habitual, ¿eh? Yo he Ujú. trabajado con muchos clientes que no había plan, que no había un proyecto, cosas etéreas, pero no había un proyecto claro de hacia dónde se quería llevar el país o la ciudad. O sea, ahora yo siempre he tenido una pregunta desde que estoy trabajando también en el tema de la comunicación política y sobre todo el tema de las campañas electorales, y es 100 días, ok, pero después, ¿qué plan de comunicación recomiendas tú? O sea, es decir, te pongo en el extremo que hemos hablado fuera de cámaras, que es el tema de la Casa Blanca, ¿no? Que cómo está gestionando la comunicación, que es un poco como muy impactante, ¿no? Mm, No es como muy seria y formal, sino todo mm, lo contrario. mm. Entonces, ¿qué plan de comunicación recomiendas tú, por ejemplo, al Ayuntamiento, yo qué sé, de la Seu d'Urgell, Sí. para ser más neutrales? Bueno, yo creo que más que un plan de comunicación, y a eso me dedico, son estrategias de comunicación. La diferencia es que un plan de comunicación, una vez lo tienes, tienes que aplicarlo. Una estrategia es aquello que es similar a un plan, pero que lo puedes ir moldeando, porque en política pasan muchas cosas. Ujú. Los actores cambian, las situaciones, el contexto, los temas que preocupan a la gente, y por tanto, aquello de planificar y implementar no acaba de funcionar, ¿eh? Lo mejor es tener una estrategia clara. ¿Qué estrategia recomendaría? Pues yo siempre digo lo mismo, muy simple. En primer lugar, pensar qué ciudad quieres de aquí 20 años. Si es la Seu d'Urgell, ¿eh? O qué Ujú. municipio quieres de aquí 20 años.
¿Por qué es importante proyectarse? Obviamente, este proyecto de ciudad se tendrá que sustentar con aquellos temas que hacen diferente a la ciudad, con los temas que preocupan a la gente, es decir, es un mix, ¿eh? Pero ¿por qué es importante esto? Porque da sentido a la acción de gobierno. Es decir, es importante que haya un horizonte, porque así la gente entiende por qué tomamos las decisiones que tomamos. Nos acercamos a eso. Si no, hacemos muchas cosas, pero en comunicación de gobiernos lo importante es el sentido que damos a la acción de gobierno. Ahora se me venía a la cabeza que para mí es un buen ejemplo Mm, de estrategia, que es el tema de Javier Milei, ujú. Argentina, que aparte de los 100 días, ha logrado algo extraordinario. No es solo una estrategia de comunicación, sino es un cambio casi cultural, como bien dice él. Pero aparte de eso, es muy riguroso con el tema de la comunicación. Desde tu punto de vista, ¿crees que es un acierto su acento o es demasiado emocional? Con Milei me pasa con muchos otros candidatos, ¿eh? Que siempre que hay un buen resultado electoral, la gente se ilumina. Hemos visto ahora a Mandami y muchos otros, ¿eh? Ujú. Se ilumina y se piensa que todo es fruto de la comunicación. Y no, al final hay un elemento muy importante que es el contexto y qué posicionamiento y qué propuestas tienes en ese contexto. Es cierto que Milei surge del kirchnerismo, de muchos años de kirchnerismo. Si no, Milei aún lo tendríamos en la televisión, ¿eh? Por tanto, no es tanto lo que hace en comunicación, que obviamente sirve para llegar a más gente, hacerlo bien, etcétera, sino que lo importante es tener muy claro cuál es ese escenario, qué temas preocupan a la gente y cómo te posicionas en estos temas, ¿no? Y aquí sí que la mayoría de candidatos que han sacado unos buenos resultados han entendido esto y han clavado un mensaje que iba directo al corazón a aquellos temas que preocupan a los ciudadanos. Lo que intuyo, yo creo que es que necesitas para estas campañas electorales un poco más emocionantes, digamos, que incluso aquí a España. Yo creo que lo que hizo bien él es recoger las preocupaciones, Mm. hacerlas más fáciles, proponer 4 ideas básicas de cómo iba a ir con él en el de jefe de timón o de capitán, y las cosas han ido más o menos como él dictaba. Sí, pero reitero, es el contexto, es el escenario. Mi ley es, yo soy el antikirchnerismo, soy lo contrario al kirchnerismo. La gente estaba harta, apuesta por mi ley. Es decir, y esto lo hemos visto en muchas otras situaciones, ¿no? En que hay muchos, y en situaciones en que hay muchos más candidatos. Y al final, aquel que representa la antítesis es, por ejemplo, similar a las elecciones de Barcelona, las últimas, Ujú. ¿no? Xavier Trias gana porque es la antítesis de Colau. Es el tema, ¿no? Y en ese contexto, después de 8 años de Barcelona en Comú, había una parte de la ciudadanía que quería bueno, votar algo que echara a Ada Colau, ¿no? Pues bueno, es decir, que el contexto es muy importante y saberte ubicar y saber sintonizar con, mayoría de casos es un malestar, ¿eh? Pero con la percepción de la gente es muy importante. Y en caso de Milei, bueno, su mérito es este, ¿eh? De construir algo que parecía extraterrestre, ¿eh? Que Argentina tuviera un gobierno liberal, ¿no? Como es él, etcétera, viniendo de donde viene, pues es que él encuentra el momento justo en la que su propuesta cualla. Es lo que decimos en comunicación política, la cristalización. Cuando algo cristaliza, un proyecto, un candidato cristaliza, porque la gente lo ve como la respuesta a preguntas, a sensaciones, a percepciones que a veces son hasta inconscientes. Y volviendo un poco al libro, ¿cuál es uno de los consejos que dices tú en el libro? ¿Cuál es el que te ha costado más recopilar o cuál es el que te ha costado más realizar incluso dentro en el mundo práctico? No, no, yo creo, no lo sé, es que son 80 consejos que he dado en diferentes sentidos. Por ejemplo, relación con los medios, construcción de estrategia, creación de marca, comunicación de instituciones, los 100 primeros días, es decir, hay muchos consejos que me han salido de manera natural, la mayoría, ¿eh? Es aquello de, bueno, cosas que has ido viviendo a lo largo de tu experiencia. Por tanto, no es algo que yo busque y que me ha costado, sino que es aquello que ha ido saliendo y que son 80 pero que seguramente al inicio eran menos y que, bueno, te van saliendo cosas, ¿no? Pero no hay ninguna que me haya costado en exceso. Para todos los que somos unos iniciados en este mundo, ¿lo recomiendas 100%?
este Sí, manual, sí, ¿no? sí. Bueno, quiere ¿Es decir, una ¿no? Biblia? Sí. Es una Biblia? No, es mi pequeña Biblia. Yo creo que y era un poco los objetivos. Había publicado otros libros, pero eran mucho más específicos, uno sobre cómo construir relato, uno sobre los 100 primeros días, uno sobre estrategia electoral, y me gustaba este formato que se utiliza mucho en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿no? De bagaje de gente que hace tiempo que se dedica a esto y lanza sus consejos, ¿no? Desde Joseph Napolitan a Dick Morris, etcétera. Y este formato yo creía que era útil. Además, me vino a nivel de calendario muy bien poder encerrarme un verano y escribirlo y bueno, ya ha salido esto y creo que es útil para aquellos que, no solo los que se quieren dedicar a la comunicación política, sino los que están pues en gabinetes o se dedican a la comunicación también de instituciones, ¿eh? Porque hay muchas cosas que a veces la política la centramos mucho en la política partidista, en las campañas Ujú. electorales, en los parlamentos, y ahí también, a mí me apasiona también la comunicación institucional, ¿eh? Comunicación de cultura, de instituciones públicas, etcétera, también la encuentro muy, muy apasionante. Y dentro del mundo de la comunicación institucional, ¿qué errores deberíamos evitar? Hay muchos. Yo siempre O digo, el top hacemos un top 5 por primera vez en este podcast hacemos un top, un top sí, 3 top 5. no, podemos hacer, no sé, un top 3. Yo creo que hay muchos. El primero, y que siempre lo recomiendo, es que la gente de comunicación no está en la toma de decisiones. Hoy en día, en el mundo de la empresa, esto hace mucho tiempo que ya está, en el mundo de, de los partidos cada vez más, pero aún sobre todo en instituciones públicas, la gente de comunicación no está en la toma de decisiones. Se toman unas decisiones y la gente de comunicación las debe compartir, ¿no? O comunicar. Yo creo que no se pueden tomar las decisiones sin tener en cuenta el público, las percepciones, bueno, todo aquello que conoce la gente de la comunicación, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellos, qué piensan, etcétera. Y por tanto, este es un error importante. Hay otros, como por ejemplo, invertir mucho en redes sin saber por qué. Es decir, al final las redes son una herramienta más. Pero parece que como toca, pues yo he visto ahora, ayer o antes de ayer, una institución pública que no le funciona muy bien, bueno, una institución cultural, ¿eh? No funciona muy bien el número de entradas y tal, y se han gastado una morterada en redes, en marketing online. No tiene ningún sentido. Es decir, y esto siempre es una de las pocas evidencias que hay. Si no hay una estrategia, si no se tiene muy claro hacia dónde se quiere ir, a quién nos dirigimos, etcétera, no tiene ningún sentido gastar por gastar. Y nada, no sé, hay muchas otras. Una, por ejemplo, que me funciona o que me pone mucho de los nervios en turismo es el no entender que cuando comunicamos hemos de entender qué valoran nuestros públicos de nosotros. Estoy harto de ver campañas de turismo, campañas de promoción económica, vendiendo cosas que seguramente interesan mucho a los gobernantes o al técnico o a quien sea, pero que su público no le interesa nada, ¿no? Y es muy importante saber, pero ¿por qué nos vienen los visitantes? ¿Por qué vienen los turistas a nuestra ciudad, a nuestro municipio? Bueno, pues a partir de aquí construimos y ajustémonos. No está, la gente nos viene por unas cosas y nosotros estamos vendiendo otras. Otra cosa, y Sí. eso tiene que ver mucho con la imagen de marca o por ejemplo, Tiene, se ha puesto mucho de moda ahora, y yo estoy un poco a favor de eso, la imagen de ciudad, ¿no? sí. ¿Qué piensas tú de la imagen de Bueno, ciudad? a mí me encantan las marcas de ciudad y trabajar esto, porque al final es trabajar las percepciones sobre tu ciudad. Y es muy importante, es muy importante. Yo creo que al final se ha dado a veces una sensación negativa, porque quiere decir que solo es promoción económica y marketing y tal, pero no. Tiene mucho que ver con atraer visitantes, pero también atraer residentes, atraer inversores, mejorar la imagen, bueno, mejorar el dinamismo económico. Es muy importante. Y yo soy un apasionado, de hecho, organizamos el único seminario que ha habido, bueno, hay otro, había otro en Elche, pero de marketing de ciudad que se llama Marca Ciudad. Y a mí me encanta. No es tanto lo que tú dices, sino que uno de los hándicaps que tenemos a nivel aquí en España y en Europa en parte también, es que dedicamos muy poco tiempo a entender a nuestro público, ya sean los partidos o cualquier otra institución. Esto en Estados Unidos es, bueno, es el ABC. Han de entender
quién les vota o han de entender quién les visita. Y por eso podemos tener ahí trackings por segmentos, por targets, y van viendo la evolución y van probando mensajes. Es muy desarrollado. Aquí podemos gastar miles y miles de euros en comunicación sin tener ni idea de ¿A cómo quién va? funcionan los públicos, los targets, más allá de 4 ideas que podemos intuir, ¿no? Y sí que es uno de los puntos débiles que hay aquí. Sí, sí. Entonces, ahora hablábamos del panorama un poco español. Voy a hacerte una pregunta un poco comprometida, ¿eh? Y es, ¿qué partidos políticos crees que tienen más éxito entendiendo sus objetivos, no tiene por qué ganar el que gane las elecciones, tener mejor comunicación, Mm. digo. ¿Qué crees que partidos políticos aquí en España, puede ser pequeñito o municipal, no pasa nada, en relación con nivel de ingresos y resultados a nivel de conectar con el electorado? ¿O quién está haciendo bien esta gestión de comunicación? Yo creo que hay partidos que lo están haciendo muy bien, muy bien. Y es gente que, sobre todo, reitero, entiende a su público y sabe conectar con él. De hecho, esta es la clave. Nos da la sensación que la extrema derecha comunica muy bien, pero si comunicara también Vox o comunicara también cualquier otro partido de extrema derecha, no necesariamente habría resultados o auge de la extrema derecha en Europa. Su éxito no se basa en la comunicación. Se basa en que hablan de cosas que preocupan a la gente y que son capaces de poner temas en la agenda que preocupa a la gente, ¿no? Y después viene la comunicación. Pero a día de hoy yo creo que la mayoría, como hay muchos partidos que comunican bien, desde PSOE a Esquerra, obviamente a Vox, etcétera. Cada uno en su formato diferente, en su tal. Veremos algunos que quizás nos da la sensación que no hacen buenos vídeos o que no son muy modernos en redes, pero al final no se trata de esto. Yo siempre digo que la comunicación, y es uno de los problemas que tenemos con la publicidad, no va de ganar premios de publicidad. La comunicación va de que sea efectiva. Y quizás un vídeo chorra, mal editado, con un lenguaje tal a que nos pueda parecer que esto ya se hacía en los años 90, igual es hiperefectivo. Bueno, yo qué sé, yo a mi madre o hay un público mayor que recibe cada mañana por WhatsApp esos WhatsApps de buenos días y un sol y no sé qué. Ujú. Bueno, hay un público que eso es su efectivo. Y eso es quien trabaje bien esta comunicación, para este target le irá muy bien. Por tanto, la comunicación no es quién la hace más bonita o quién gana o quién lo copian después o quién tiene recorrido más allá, que se inspira a otra gente de otros países, sino quién es efectivo. Y al final, si vende o no el coche, si consigue el voto o no. Sí, ¿todo se reduce solo a ganar votos o, No, se o a reduce, calar? el ganar votos es una consecuencia. Yo siempre digo que todo lo que hacemos está centrado en conseguir un buen posicionamiento. ¿Qué es un buen posicionamiento? Tener que la gente, y cuando decimos la gente es a los públicos que hemos decidido que nos Ujú. dirigimos, que la gente a quien nos dirigimos tenga una imagen similar o que se acerque a aquello que a nosotros nos interesa. Y por tanto, que nos perciba más o menos como nos interesa. Esto nos da una ventaja. Es posible que después vengan los resultados, pero lo que podemos hacer nosotros es eso. Los resultados ya dependerán de otras cosas. Es cierto que si tienes un buen posicionamiento tienes una ventaja respecto a los otros. Es como una clasificación de la liga, ¿eh? Yo digo que mi trabajo es que si yo trabajara por el Barça, pues que estuviéramos a 3 partidos de acabar la liga, primeros a 2 puntos del segundo. ¿Ganarás la liga? No, matemáticamente no. Puedes perderla, pero tienes más opciones. Y ahora hablando de comunicación otra vez, ¿crees que el papel de los medios tradicionales, televisión, diario, es una buena inversión aún? O, bueno, hablábamos de gente, pero cada vez está demostrado que hay menos gente que consume este producto, ¿no? Ujú. ¿Es eficiente para los partidos quedarse allí? Bueno, no solo quedarse allí, sino sí que invierten en otras cosas, pero ¿es efectivo aparecer en la televisión? Depende. Hay medios que yo creo que estamos en un momento, es cierto que el voto cada vez más ya no es la televisión Ujú. quien marca el voto, como era hace unos años.
pero como decía Gramsci, aquello de lo nuevo aún no ha acabado de morir y lo viejo no ha acabado de morir, lo nuevo aún no ha acabado de nacer. Y en este momento vienen los monstruos, pues estamos un poco en esta situación, en el sentido de que la televisión, la radio, la prensa escrita aún tiene algunos papeles. Y sobre todo según qué públicos tengas. Si tú eres un Partido Popular que tiene un público envejecido, pues la televisión es muy importante y no la puedes renunciar. Pero es que además aún marcan La un agenda. poco la opinión y marcan la agenda. Y ahora, ya ves, la televisión, mucha gente no la mira, pero ve los clips que salen de programas de televisión o intervenciones, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que no es una cosa u otra, sino que es todo teniendo en cuenta que hay muchos públicos y muy diversos. Y por tanto, que hemos de tener en cuenta esta multiplicidad de canales. Tampoco sería lo interesante dedicarnos solo a redes. Lo que pasa es que cuando vemos partidos nuevos que crecen mucho, decimos que han crecido mucho porque ellos han nacido en las redes y se mueven Ujú. bien. Bueno, los partidos nacen en las redes y se mueven bien porque no tienen acceso a los medios tradicionales en su momento, ¿no? Pero aún los medios son importantes. Y después hay herramientas muy importantes. Por ejemplo, los medios tradicionales tienen perfiles en redes que tienen mucho peso. Te pondré un ejemplo. En campañas, por ejemplo, de promoción turística y tal, vimos que más allá de, por ejemplo, hacer anuncios en, yo qué sé, en un periódico del sur de Francia, nos funcionaba muy bien hacer publicidad en los perfiles de redes de este periódico del sur de Francia. ¿No? Es decir, bueno, los medios no dejan de ser una marca que da credibilidad y que generan contenido. Los partidos también cada vez más son un propio medio de comunicación que han de generar contenido. No el contenido habitual desde el atril del Parlamento, sino contenido propio. Y los ayuntamientos y tal cada vez más son un medio de comunicación que generan contenido. Pero tienen estas plataformas, estas marcas, como los medios tradicionales, pues prensa escrita, tal, tienen también sus herramientas digitales que pueden utilizarse mucho. Entonces, aparte de tener un buen plan de comunicación y después si has ganado las elecciones, esto también es interesante. ¿Sigue el asesor de campaña electoral normalmente luego para hacer la comunicación institucional o se acaba su trabajo y se va? Lo normal es que se acabe. Yo siempre recomiendo que acabe al final de los 100 primeros días. Es decir, 100 días y te Y vas ya a... está. No, después cambia el formato. Ah, pero sigue trabajando con Yo, por él. ejemplo, he trabajado en muchas campañas que se acaba y ya está. Es cierto que después hay algún candidato, algún gobierno que dice, ¿me puedes continuar asesorando? Ya no como campaña, sino vamos a hacer una estrategia de comunicación de Ujú. gobierno, ¿no? Y tú como externo, tal. O algunos que, bueno, el caso más claro es Iván Redondo, ¿no? En la Moncloa, que después lo incorporó como jefe de gabinete. Lo habitual es que una vez se acaba la campaña, bueno, cambias de etapa. Quizá un gobierno te quiere renovar o quiere que le continúes ayudando para desde esta nueva vida, ¿no? Que es gobierno, pues que le asesores en comunicación de gobierno. Puede ser, pero lo habitual siempre es que se termina. Y luego se termina y antes de los 4 años, ¿hay una precampaña o hay campaña permanente luego que? No, mi experiencia, lo normal sería que hubiera campaña permanente. Lo ideal es que ganes 100 primeros días tal y después continúes con estrategia de gobierno y, bueno, tú ya prepares toda tu comunicación de gobierno y tal para irte posicionando para el cabo de 4 años. Esto que es lo ideal no acaba sucediendo pocas veces, ¿eh? Ujú. Algunas sí. ¿Eh? Lo habitual normalmente, ¿eh? ¿Cuál es mi experiencia? Que pasa esto, algunos continúas asesorando, pero siempre cuando falta un año y medio, un año, es cuando te vuelven a llamar para si los puedes volver a ayudar, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. Y es allí, ¿no?, donde empieza la precampaña, ¿no? Un año Exacto. a Una medio vez, una mandato. vez se ha escogido candidato, se ha configurado equipo y es donde empiezan a trabajar. Lo recomendable es, sobre todo, aquellos que no necesitan escoger candidato, porque ya lo tienen, porque están gobernando, porque está consolidado, lo que sea, pues que con 2 años empezar. Porque si no, las campañas electorales, lo que decíamos, al final todo es posicionamiento, posicionamiento no se consigue en 3 meses. Es posible que lo consigas, ¿eh? En 3 meses, pero para ello necesitarás una capacidad de penetrar a través de los medios de comunicación. Por tanto, en una campaña nacional
catalana, sí, lo puedes conseguir. En una municipal no. Es imposible, ¿no? Sí. No hay medios que lleguen al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, en 3 meses te falta tiempo. Te falta tiempo. Y aparte del top 3 consejos, bueno, cosas que no tendrías que hacer en un plan de comunicación, me gustaría preguntarte sobre todo después el tema personal. Cuando acabas de trabajar con un cliente, ¿luego qué es? Luego, deu, chao y... Depende. Hay algunos que deu chao, mucho respeto con todos. Yo sí que con aquel que no me entiendo, pues no trabajamos, ya sea porque políticamente no conectas o personalmente, me ha pasado un candidato que ves que no, y bueno, pues no iremos bien, ha de haber mucha confianza, ¿eh? Y si estás trabajando para alguien y no te hace caso, pues tampoco tiene mucho sentido continuar, ¿eh? Es mejor que haya alguien que le haga más caso, ¿no? Pero lo habitual es siempre tener una buena relación más allá de los resultados, ¿eh? Y nada, bien. Y algunos son amigos, sí, algunos mantengo muy contacto y bueno, y tenemos una relación muy, bueno, porque has vivido muchas cosas. Pero otros no, otros se acaba la campaña, te y despides, tal, muy bien, y quizá te vuelve a llamar a cabo de de- algún tiempo, ¿no? Pero muy bien todo y ahí se queda. y ahí se queda. Y ahora una pregunta más personal del trabajo también, es que muchas veces los propios candidatos ya son un foro de atención, Sí. hay un foco de atención. Y mi pregunta es, ¿qué se prefiere? ¿Un tipo que tenga demasiada energía, entre Sí. comillas, pero y sea difícil que te haga caso, pero te saca, o sea, te llega a los objetivos de comunicación, o una persona que siempre te está pidiendo qué hago? ¿No? Sé que son polos opuestos y sé que me dirás el término medio, pero es obvio. Pero si tuvieras que escoger uno de los dos, ¿Qué hago? ¿qué hago? Hostia, interesante. Sí, sí, claro. Es ¿Qué hago? O decir, sea, al final nosotros estamos para ayudar y estoy seguro que si es alguien que siempre pide qué tiene que hacer, se equivocará poco. El otro, aunque tenga cosas muy positivas, que seguro que las tiene y mucha iniciativa, se equivocará más. Y al final, ujú, en buena parte, lo nuestro ¿cómo lo diríamos? Se reduce a equivocarte poco. equivocarte poco. No es nada más que No, no, esto. no, sí, sí. Haces muchas cosas, haces muchas entrevistas, harás muchas acciones, muchas intervenciones. Tal. Lo ideal, es posible, seguramente te equivocarás algunas veces. El tema es equivocarte lo mínimo. Y en campaña, nada. Por tanto, sobre todo, no equivocarte. Sobre Y por todo, tanto, prefiero que me pidan qué hago, porque seguro que no se equivocarán, que no alguien que tenga mucha iniciativa, que vaya a la suya, porque seguro que se equivocará. Aunque tenga olfacto, ¿eh? Es bueno tener olfacto, es bueno tener iniciativa, es bueno tener nervio. De hecho, en los candidatos y los que quieren, yo les digo que han de tener lo que dicen los franceses, espíritu de conquista. Que aquí diríamos ambición, ¿no? De decir, yo tengo la fuerza interior suficiente y el ego para caerme y volverme a levantar, para que me insulten, para que me digan de todo y mi ego pues me haga tirar adelante. Y esto es necesario. No podemos tener gente, o bueno, sí que podemos, pero no llegarán muy lejos, que se derrumbe a la primera de cambio. Necesitas gente con un carácter fuerte, con ambición y con ganas de hacer cosas. Ahora bien, también con la suficiente humildad para dejar que los que entiendan les aconsejen. Esto es muy importante, ¿eh? Obama siempre decía que él obviamente Obama tenía una seguridad en sí mismo, un ego a prueba de bombas, y por tanto decía que prefería rodearse gente más inteligente que él, sí. porque sabía que se equivocaría. Y hablando ahora de Obama, pasamos al continente americano. ¿Cómo ves tú la comunicación? Si ya no solo en este caso de White House, sino en general con Trump. Es muy agresiva, muy contundente, y no solo con Trump, sino en toda América Latina, porque ahora se está de moda un poco ser mucho más agresivos y menos como informativos, ¿no? Bueno, yo creo que ha Ch pasado una cosa, que Trump es el ejemplo más grande. conectar Bueno, es la autenticidad. autenticidad. Es decir, el sentido de se ha menoscabado las reglas políticas, ¿no? El políticamente correcto, la Mm, manera habitual, el respeto, etcétera. Y ahora es que esto lo hemos visto en otras épocas también, ¿eh? Seguramente a escala más pequeña. Recuerdo Gil que arrasaba en Marbella con un estilo, bueno,
peor que Trump, según en los insultos y tal. Y yo creo que al final estamos en un contexto en que la gente está alejada de la política y en este contexto, pues esta autenticidad malentendida, pues se valora por una parte de la población, no por toda. A veces tendemos a pensar que porque gana uno, todo el mundo valora eso, ¿no? A veces hay gente que no está a gusto y se ha abstenido. Pasan Sí, muchas sí. circunstancias y los resultados son los que son, ¿no? Pero esto es un contexto, esto pasará y se volverá a una política más formal, la politización pasará. Siempre tendemos a pensar que esto se termina y que el mundo siempre es lineal y no, todo vuelve, todo cambia y todo pasa. Seguramente perderemos plumas por el camino, pero todo pasa y volveremos a, bueno, después del primer Trump vino Biden, ¿no? Que era Lo obviamente opuesto. después lo opuesto, un político de toda la vida, clásico. Bueno, ahora vendrá Trump, veremos qué viene después. Y ahora hablando de fuera ideologías, también, sino siempre manteniéndonos Mm. en la ética profesional, es, te viene una oferta de Donald Trump de trabajar en su equipo, donde podrás, y yo creo que tienen más margen de ser creativos, es una interpretación mía, ¿eh? En cambio, los demócratas, con Harris o con Biden, Mm, han sido un poco grises, como mm, digo mm, yo. Y aparte, bueno, que es una estrategia que yo tengo mi punto de vista, que no hicieron la tercera vía, mm, y entonces fue mm, un error y le entregaron mm. todo el sud a, Sí, a Trump fácilmente. Eso ya es un tema de sí, estrategia sí, sí, sí. política. Y creo que, ¿cuál escogerías tú? ¿En qué equipo te gustaría trabajar más? No, yo siempre tengo una regla a la hora de trabajar, que es que yo no trabajaría, y lo he intentado cumplir siempre, con alguien en la que yo creyera que su apartación perjudicaría a la ciudadanía o a la sociedad. Y en este caso, Trump no trabajaría porque sé que perjudicaría, ¿no? Ujú, Lo que es la cohesión social, etcétera. Es decir, no me gustaría para nada trabajar para alguien que sé que es tóxico o negativo ujú. para la cohesión social, para una sociedad mejor, y yo para cobrar desentenderme, ¿eh? Es cierto que esto está muy bien, pero después te viene una oferta del Partido Republicano, ¿no? Pero no, yo intento trabajar con buenas personas o que al menos quieran hacer un bien común, ¿no? Y por tanto es un poco mi línea roja. Y esto va más allá de ideologías, ¿eh? Puede ser Sí, sí. que haya ideologías, obviamente, que yo no trabajaré porque no me siento a gusto, pero es cierto que yo he tenido que adaptarme a menudo a muchas ideologías y a veces personas que ideológicamente nos podríamos entender, en cambio como personas No, no. no ligábamos, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un poco la línea roja, que es una línea roja que marcas tú personalmente. Sí, sí, y concuerdo contigo, que a veces lo personal, pues, te gana un poco, o Mm, incluso ellos te tienen un poco de rifirrafe, eso pasa, ujú. eso suele pasar, o si trabajas por unos, después ya lo saben Bueno, y esto es un drama. A mí me ha pasado mucho que de estar en un municipio y que te tillen de un partido, y después ir al municipio al lado y eres de lo contrario. Y bueno, esto siempre te persigue. Lo que pasa que ya lo llevas lo con. asumes, Para unos eres no sé qué, de un color, para otros de otro, y lo asumes con naturalidad. Y ya está. y ya está. Sí. Pues bueno, yo creo que hemos tenido una charla bastante interesante. Ujú. Como hemos dicho antes, tienes aquí tu cámara como Vale. los candidatos y Mm. tienes tu minuto de oro. Yo creo que el minuto de oro, tienes que decir un mensaje que quieras retransmitir al máximo de personas posible. Sé que es difícil en el mundo de la comunicación, o un mensaje contundente, o lo que te gustaría comunicar para, no sé, enviar un mensaje que, como dices tú, que dé esperanzas a la gente y en especial a los jóvenes a participar también en política o incluso estudiar un máster o lo que sea. Vale, ¿no? Pues ya que me lo propones, lanzaré un mensaje a los jóvenes, que yo creo que son los grandes olvidados de la comunicación política de hoy. De hecho, por una cuestión piramidal, porque son mucho menos que los mayores y, por tanto, los partidos se centran más en este público cautivo, que son la gente mayor, y tienen olvidados a los jóvenes,
Y yo les recomiendo que se metan en política, no en partido político solo, sino en política en general. Que se activen, que se movilicen, porque cuando la gente joven vota, las cosas cambian. Y es muy importante porque ellos son los que están saliendo perdiendo. Todas las decisiones acaban perjudicando a día de hoy a los jóvenes. Yo estoy un poco obsesionado con esto porque lo trobo totalmente injusto y creo que la política en los próximos años tendrá que centrarse en los jóvenes, que son aquellos con los que la política los ha dejado de banda, que han sucedido bastantes crisis, que viven en crisis permanente y que la comunicación política, la política, el bien común, todo esto, el activismo, pues es imprescindible. Y a veces, a menudo me da la sensación que una parte de los jóvenes se desconecta, pero que el futuro es suyo y que los cambios solo suceden cuando los jóvenes se movilizan. Y por tanto es posible que cambien cosas y que de ellos depende. Por tanto, una urna a movilizarse, sea las elecciones que sea el ámbito que sea, y a vincularse, a participar, a implicarse, a que estén en listas electorales, a que participen de másteres, a que lean libros de comunicación, a que sigan la acción política, porque si no, las decisiones que les afecten a ellos los toman otros y ellos pagan las consecuencias. Por tanto, animo a los jóvenes bueno, activarse. Muy bien, pues muchas gracias por todo, Pau. Nada, un placer. Y a ver si podemos seguir explicándonos anécdotas de elecciones dentro de unos meses. Perfecto, pues Molt sí, bé. sí, será un placer.